Bien, recuerdo el segundo bloque, después de esta valoración general de la Carta desde la perspectiva de inteligencia artificial, vamos a hacer referencia a derechos ante la inteligencia artificial y garantías. En este bloque me permito recordar que no necesariamente todo lo tiene que llevar a cabo Estrella. Me permito recordar que en el reparto de temas incluimos que dentro de este bloque se iba a abordar pues, todo lo que es el apartado 23, que regula la inteligencia artificial, y haremos referencia a instituciones y garantías específicas, con referencias al certificado ético del que habla el Parlamento Europeo y el libro blanco en la futura regulación europea. Bien, al mismo tiempo me gustaría introducir que, sin perjuicio de que ahora Estrella nos hable todo lo que considere oportuno, que nos lo ha enviado ya en el texto de Circula, ayer tuvimos un acto específicamente dedicado al sector público. Y aunque seamos entidades totalmente diferentes, la Red de Derecho Administrativo de Inteligencia Artificial y Odisea, por no reiterarnos, no íbamos a incidir en exceso en la materia del sector público, pero por supuesto que Estrella, como especialista en esta materia, nos puede hacer aportaciones muy interesantes. Sin más, presento a Estrella. Estrella ha asumido este bloque, es profesora, es doctora y es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Estrella, cuando quiera. Muchísimas gracias. No te escuchamos. No te escuchamos, Estrella. Lamentablemente no te escuchamos. ¿Se me oye ahora? ¿Me oís? Sí. Vale, ¿me oís bien? Vale, muchas gracias. Bueno, sobre todo darte las gracias, Lorenzo, por esta amable invitación y, bueno, la verdad es que esto es un privilegio. No sé, espero aportar algo interesante. Bueno, mi comentario se va a centrar en el artículo 23. Si bien es cierto que no podemos perder la perspectiva tampoco, aunque ayer en la red DAIA que tú comentabas, Lorenzo, también se abordó el tema desde la perspectiva de las administraciones públicas. ¿Y por qué lo digo? Porque el artículo, o no sé si artículo, precepto o apartado 16.7 hace referencia específica a los derechos de la ciudadanía ante la inteligencia artificial cuando hablamos también de actuación automatizada administrativa, ya sea totalmente automatizada o semiautomatizada, con implementación de la inteligencia artificial. Bien, las reflexiones que yo voy a hacer están fundamentadas sobre todo en el seguimiento que estaba haciendo de políticas públicas, por un lado, que están implementando inteligencia artificial y además contratando con el sector privado, y se está dando libertad al sector privado para desarrollar los modelos algorítmicos que se consideren óptimos, oportunos o que sean adecuados al caso de uso. Y en este sentido tengo que advertir que, por ejemplo, en algunas licitaciones e incluso en estas políticas públicas, por ejemplo, el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, con el desarrollo de proyectos de edificios inteligentes, edificios que pueden ser privados, de uso privado, y que están conectados, por ejemplo, a una plataforma de ciudad inteligente, lo que estoy observando es que, por ejemplo, en algunos modelos algorítmicos que se desarrollan, se están utilizando los denominados algoritmos de caja negra. Y, por ejemplo, en este sentido hay un documento interesantísimo de la autoridad inglesa, el ICO, el Information Commissioner, que clasifica los algoritmos por su nivel de explicabilidad y, evidentemente, esto me lleva a una de las garantías que tiene el artículo 23, la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial, por supuesto conectada a su trazabilidad y a su transparencia. Y en esa clasificación lo que yo estoy encontrando es que se están implementando modelos de algoritmo de caja negra, es decir, con una baja interpretabilidad. Esto evidentemente plantea problemas, no solamente si es la administración pública quien lo contrata, sino también el sector privado que lo desarrolla. He visto algún comentario por ahí en el chat, me parece que de Loreto, cuando dice, bueno, ¿y cómo sé que me están perfilando? ¿Cómo sé que me están, que evidentemente muchas veces es complicado determinarlo, verlo, saber, por ejemplo, si yo me meto en las políticas de cookies, a veces son complicadísimas y lo que veo es que efectivamente hay perfilado, pero si me quiero ver los partners o los terceros me dicen, bueno, algunos aplican el interés legítimo. Un ciudadano normal no va a entender eso, ni su alcance, y yo la práctica la hago con mis alumnos y ellos no entienden muy bien qué alcance tiene esto. Bien, dicho esto, tengo que valorar muy positivamente que el artículo 23, por ejemplo, haga una referencia específica a que se asegure
por ejemplo, la no discriminación algorítmica, a que se asegure la transparencia y la auditabilidad. Por cierto, la Agencia Española de Protección de Datos hizo un webinario reciente con relación a una guía que se va a hacer sobre auditabilidad de los algoritmos, la explicabilidad y la trazabilidad. Sí que es cierto que he hecho en falta que se haya hecho una mínima de referencia al contenido de la explicabilidad, precisamente para marcar una guía. Es decir, si esta carta quiere ser como una avanzadilla de lo que luego debe desarrollarse en otras normas jurídicas específicas, en otras leyes, creo que el derecho a la explicabilidad, es decir, hasta dónde alcanza, cuál es su contenido básico, al menos una pequeña referencia. Y yo, por ejemplo, me sugiero plantear, por ejemplo, y sobre todo que hay que tenerlo en cuenta también en el caso de que el ciudadano decida impugnar una decisión algorítmica, lo primero que tiene que saber es que se está produciendo un tratamiento algorítmico, transparencia. Muy bien, eso puede estar reflejado en un RAT, en un registro de actividad de tratamiento. No siempre se publican estos registros de actividades de tratamiento, con lo cual a veces es complicado saberlo. Pero en cualquier caso, si yo quiero impugnar esa decisión, tengo que saber algo de ese modelo algorítmico que se está aplicando. Sin perjuicio que yo quiera luego contratar una prueba pericial correspondiente para fundamentar mi impugnación. Pero, por ejemplo, creo que debería haber una referencia sucinta, mínima, básica, al modelo algorítmico que se va a implementar. Fundamentalmente identificando el tipo de algoritmo, porque como he dicho antes, algunos ya claramente están identificados como algoritmos de caja negra, por ejemplo, las redes neuronales o, por ejemplo, las máquinas de vectores sectoriales, que se están aplicando tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Me preocupa sobre todo más el ámbito público, por el tipo de decisiones que pueden tomar. Por ejemplo, la tipología de datos de entrenamiento y los datos de validación que se están empleando. Simplemente categorizar los tipos, entre otras cosas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay determinado tipo de datos, los sociológicos, que ya ha habido estudios muy específicos donde se ha determinado que dan lugar a discriminaciones, a discriminación de tipo social. Por ejemplo, los parámetros aplicados al modelo, el porcentaje de aciertos y errores. Me parece muy importante que sepamos, es decir, qué porcentaje de error o qué tasa de error está admitiendo el sistema y cómo se está ponderando ese error. Y, sobre todo, y esto hace referencia a ELICO, a la identificación de algunas herramientas complementarias de explicación del modelo. Simplemente identificarlas. ¿Por qué? Porque si yo quiero impugnar esa decisión, bueno, pues posiblemente me voy a tener que seguramente contratar a algún experto en la pericial informática correspondiente que me haga el estudio, pero necesitará saber por dónde empezar. Por tanto, creo que, sí, pero simplemente como sugerencia, quiero decir que a mí el artículo 23 me parece que hay que valorarlo muy positivamente, ¿no? De hecho, yo creo que recoge todo en general, todo el contenido del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, pero sí que es cierto que yo he hecho en falta cierta referencia al contenido de la explicabilidad. Entre otras cosas, porque esta explicabilidad guarda relación con la trazabilidad, que aquí se reconoce como garantía también, y con la fiabilidad del sistema, es decir, del resultado. Muy positivo, por ejemplo, la referencia que se hace también en el artículo 23, y voy acabando, es decir, cuando se diferencia entre los resultados, es decir, los resultados que arroja el sistema y todo el proceso algorítmico. Es decir, son dos elementos que hay que tener en cuenta y que exigen una explicabilidad posiblemente diferente. De hecho, así lo hace el AICO. El AICO divide entre las explicaciones con relación al proceso algorítmico y con relación al resultado algorítmico, que son cuestiones totalmente diferentes. Y luego en el apartado segundo, cuando se hace referencia, y con esto ya finalizo, a que las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, incluidas aquellas que utilizan inteligencia artificial, dice al final, salvo en los supuestos previstos por las leyes. Bueno, el reglamento establece en qué supuestos se pueden aplicar, por ejemplo, este tipo de decisiones automatizadas que puedan tener un impacto, por ejemplo, con consentimiento explícito. Y cuando una norma de derecho interno, así de derecho europeo o derecho interno, así lo prevea.
incorporando las garantías específicas. Garantías específicas. Quiero recordar en este sentido que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, sobre todo con relación a los tratamientos de opiniones políticas realizadas por partidos políticos, que se introdujo como una, como una modificación de la Ley General Electoral, y bueno, la sentencia es bastante significativa. Oiga, es que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos también incluir identificar esas garantías, identificar, en su caso, la base jurídica que legitima ese tipo de tratamientos. Por tanto, creo que ahí me falta una referencia, pero simplemente por ser fiel también al lenguaje del reglamento, es una pequeña matización a esas garantías. Y con esto me abro a cualquier consideración que podáis hacer. Una última cosa, como experiencia personal y además para que veáis, es decir, la importancia de identificar el modelo algorítmico. Esto en una asesoría, digamos, pro bono que he tenido que hacer con relación a la valoración de unos daños en una obra artística, peritaje habitual por una perito tasadora de arte. Valoración de los daños, 30.000 euros. Valoración de otra perito que utiliza un modelo algorítmico de regresión logística, 3.000 euros. Claro, yo soy el juez y me encuentro con esto y a ver cómo decido. Si no entiendo, y de hecho yo he leído el peritaje con ese modelo de regresión algorítmica y no hay manera de entenderlo. Supongo que tendremos que hablar con algún matemático para poder comprenderlo adecuadamente. Muchas gracias y con esto he terminado. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a sujetarnos un poquito al tiempo y vamos bien. Nos quedan unos 9 minutos para reflexionar sobre los temas que has introducido. Sí que debo recordar pues, que sobre el tema del sector público, pues por supuesto Estrella podría habernos hablado muchísimo más, pero por no dejar estos otros flancos sin abordar. Y me gustaría también señalar que en este bloque es en el que hay que hablar también de las garantías e instituciones. Es decir, doy la palabra ya para quien la quiera tomar respecto, y si no, pues la tomaré yo mismo, pero como moderador me voy a moderar inicialmente respecto de las apreciaciones sobre la regulación de la inteligencia artificial, en su caso en el sector público, y luego también introduciría las cuestiones de instituciones de garantía, que creo que es un tema importante que iba en este bloque. No sé si alguien ha levantado la mano o ha hecho alguna aportación. Si no, mientras tanto, yo sí que señalaría, y creo que lo ha indicado muy bien Castillo, lo entramos enseguida. Creo que, aunque hay una regulación aceptable, creo, sobre la materia, y especialmente en materia de uso por el sector público, que ha sido bastante prolijo comparado con otros flancos, pero sí que creo que no se habla prácticamente ni una vez de la calidad de los datos. Lo ha mencionado Estrella, pero creo que es importante subrayar que los datos, sabemos que los datos de entrada, si son malos, pues los datos de salida necesariamente son malos o serán también basura. En este sentido, creo que es importante y los criterios de inteligencia artificial del año pasado hacen referencia a los estudios, a introducir los estudios y la verificación de la calidad de los datos. También me gustaría, creo que, y lo someto a vuestra consideración, que aunque la Carta ha dejado la parte ética fuera de lo que es esta Carta, y lo ha mencionado en su explicación, sí que creo que en esta materia la referencia a normas de conducta en todos los sectores profesionales y en todos los ámbitos en los que se aplica la inteligencia artificial, creo que puede ser muy importante. También, y esto sobre todo, me remito a lo que abordé ayer en la sesión de Derecho Administrativo de Inteligencia Artificial, creo que hoy por hoy se identifican mucho las decisiones algorítmicas, decisiones automatizadas, que no están bien claras, no son nada fáciles de distinguir, pero la regulación actual del artículo 22, y se centra en ello esencialmente el artículo de la Carta, es para aplicar garantías para las decisiones solo automatizadas, cuando hoy por hoy la mayoría de las decisiones tienen apariencia humana. Pero, como señaló el grupo del artículo 29, hay que señalar las necesarias garantías respecto de decisiones que podemos llamar semiautomatizadas y aparecen nombradas una vez, o decisiones, como creo que ha señalado Estrella, formalmente automatizadas, formalmente humanas. Creo que ahí sí que es importante introducir, porque hoy por hoy es un escape muy importante tanto en el sector público como en el sector privado de las garantías, porque la mayoría de las decisiones solo tienen apariencia humana, pero están adoptadas en un contexto de decisión automatizada. Bien, Juan Antonio, creo que habías pedido la palabra.
Sí, por un par de reflexiones en relación con la ponencia que ha hecho Estrella. Sobre la Black Box, la Comisión Europea en septiembre abrió consulta un primer texto muy escueto de regulación de la inteligencia artificial centrado en responsabilidad civil. En ese texto, a mí me resultó particularmente preocupante porque el argumento se podría resumir un poco más o menos en que el fenómeno de la black box permitía eludir la responsabilidad derivada del uso de la inteligencia artificial. Cuando, utilizando dos cuestiones que me resultaron muy llamativas. Una, se utiliza un criterio subjetivo, culpabilista de la responsabilidad civil que está completamente desactualizado y eso lleva como consecuencia que se argumente que, que existe la black box y por lo tanto no se puede conectar con responsabilidad. Me llama muchísimo la atención esa situación. Y ya acabo con el 58 bis. Creo que ha dado una falsa sensación de seguridad la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque si se lee el texto vigente del 58 bis, si yo fuera un asesor jurídico de un partido político, le diría que todavía hay ciertos ámbitos en el que puede utilizar datos o análisis masivo de datos para campañas electorales. Con lo cual, mi sensación a ese respecto es que ha dado una falsa sensación de seguridad y que ojalá pudiéramos volver a la propuesta inicial que se hizo en el Parlamento. A la inicial. A la inicial que incluía el informe de impacto previo. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí que diría respecto de la sentencia, es muy avanzada, pero no ha servido absolutamente para nada porque los partidos políticos nunca hacen perfilado. Para eso adquieren los servicios de que los perfilados se los hacen las plataformas. Con lo cual, pues muy notoria esta sentencia en la que yo fui uno de los promotores del recurso ante el defensor del pueblo, pero en efecto. Yo no sé si da tiempo si ha habido otra palabra, pues que lo subrayen, pero habéis hecho unas referencias, Castillo y algunas personas, que tienen interés sobre la patentabilidad o no de la inteligencia artificial, si podría merecer alguna referencia en la carta el tema, porque tú lo has estudiado especialmente, Juan Antonio, el tema de la propiedad del algoritmo, la patentabilidad y la repercusión que puede tener respecto a la transparencia. Y si pudiera tener alguna inclusión en el texto de la carta. Gracias. ¿Respondo ahora o...? Sí, es una pregunta que te hago por si consideras que se podría incluir algo. Sí, claro, hombre, ojalá. Mi posición sobre eso es la siguiente. Respecto de la transparencia de la inteligencia artificial, observo posiciones doctrinales muy loables, una de ellas precisamente de la Universidad de Valencia, de Andrés Boix, que argumenta que si los algoritmos funcionan como reglamentos, se deben tratar como reglamentos y sujetarlos al principio de publicidad normativa. Me parece muy loable y es una interpretación que suscribo, pero le veo una limitación. Y es que cualquier acto de transparencia de los algoritmos no deja de ser, a mi juicio, una heroicidad de aquellos que desarrollan e invierten su esfuerzo en el algoritmo. ¿Por qué? Porque el algoritmo está doblemente, en cuanto tal, ojo, no como parte inherente de un programa ni nada de eso. El algoritmo en cuanto tal está expresamente excluido tanto de la normativa de propiedad intelectual como de la normativa de propiedad a nivel nacional e internacional. Si pudiéramos incluirlo en alguno de los dos regímenes, a mi juicio sería el más deseable la patentabilidad, pero por lo menos alguno, se conseguiría que los desarrolladores de algoritmos tuvieran un incentivo económico que les forzase o les motivase a patentar ese algoritmo, por lo tanto, y no quedar siempre en el ámbito oscuro de los secretos comerciales, que un secreto transparente es un oxímoron. Entonces, si se cambia el paradigma filosófico y se deja de considerar que los algoritmos son descubrimientos para entenderlos como invenciones, podríamos, en cuanto tales, poder protegerlos como patentes y eso ayudaría muchísimo a la transparencia y eliminaría la necesidad de desarrollar complejas argumentaciones sobre por qué deben ser transparentes, por qué se debe fomentar la no discriminación, etcétera. Creo que lo barrería de un plumazo en el momento en el que pusiéramos dinero por delante. Muchísimas gracias. Te invito a ver si lo podemos plasmar eso en un pequeño párrafo para incluirlo en el apartado con relación a las garantías, porque creo que sería una aportación muy, muy valiosa. Me gustaría, y una palabra pedida por Estrella, me gustaría recordar, yo también creo que la Carta podría incluir lo que el grupo del artículo 29 y la Agencia Española de Protección de Datos ha detallado, que ha de ser la transparencia cuando se usa inteligencia artificial. Creo que se puede comenzar y poner
elementos dentro del artículo relativo a inteligencia artificial. Me gustaría también, Estrella, para abrirlo en estos 2 minutos que nos queda, hacer alguna referencia a las instituciones de garantía. Muchas gracias. Estrella, habías pedido la palabra. No, simplemente que tú habías comentado la ética, Lorenzo, hacías referencia a la ética, y sí que tengo que decir que, por ejemplo, en toda la contratación que se está haciendo por parte de las administraciones públicas de modelos automatizados y de sistemas algorítmicos, pues, por ejemplo, para el desarrollo de actividad material, muchas veces, sí que lo que veo es que no hay ninguna referencia, por ejemplo, a desarrollo de prácticas éticas por parte de la entidad contratada, por parte de la empresa privada. Esto, por ejemplo, en el derecho comparado se está empezando a modificar y en este sentido tengo que decir que el gobierno inglés ha sacado una guía de contratación pública de inteligencia artificial, interesantísima. Entre otras cosas porque nos explica, por ejemplo, cómo tienen que ser las evaluaciones de impacto. Tú lo comentabas ayer, Lorenzo, evaluaciones de impacto a nivel individual, pero también a nivel social, porque esto está teniendo repercusiones no solamente a nivel individual, sino a nivel de sociedad, a nivel de colectivos. Determinan cuál tiene que ser ese contenido mínimo y, sobre todo, que en el contrato que finalmente se adjudique, en los pliegos y en las cláusulas contractuales se introduzcan cláusulas éticas, de contenido ético, como obligatorio. Con lo cual, a mí me parece que, que es una solución. En cuanto a las instituciones de garantía, creo que también ayer se comentó en el seminario de ayer, pues que hubiese una autoridad que controlase, que ejerciera algún tipo de control sobre el ciclo de vida de los algoritmos, que incluso funcionara como, en algunos casos, órgano revisor, se podía crear ex novo. O en su caso también se proponía, yo creo que puede ser más acertado, a lo mejor asignarlo a la Agencia de Protección de Datos, dada también su capacitación técnica en estas cuestiones y porque viene trabajando, me parece, en fin, que podría ser una opción, pero desde luego tenemos que dar una solución, porque la realidad es que este tipo de soluciones se están implementando, a mí me preocupan, porque el sector privado tiene sus incentivos. Yo ya sé que cuando contrato, cuando utilizo una red social, que yo no suelo usarlas, no me gustan, quiero decir, las respeto, me causan respeto, pero procuran no usarlas demasiado. Sé que va a haber determinado tipo de tratamientos, pero en el sector público me preocupa muchísimo más. Y, por ejemplo, la motivación comprensible, y ya termino, a la que se hace referencia en la parte relativa a la administración pública, su actividad automatizada, yo me pregunto si la referencia que hace el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo a lo que es una motivación administrativa, relación sucinta de hechos y fundamentos jurídicos, pues nos encaja aquí con la implementación de modelos algorítmicos y, sobre todo, insisto, los que me preocupan, sobre todo, son los que tienen una interpretabilidad muy baja. Y termino. Muchas gracias, pues se nos está yendo el tiempo. Sí que digo, cuando trabajemos el documento final, pues sí que intentaremos consensuar una posición respecto de las garantías. Las garantías parece que se ha decantado una posición que yo creo es asumible, que no tiene sentido, como apostaba especialmente alguno de los ponentes, una jurisdicción específica en esta materia, ni la creación de autoridades, ex novo. No obstante, aquí hay que recordar que el Parlamento Europeo tiene una propuesta de reglamento para esta materia y sí que habla de una autoridad independiente. Yo creo que sí que la Carta podría mencionar la autoridad independiente que sea responsable de la certificación ética que va a aprobar la Unión Europea próximamente. Se puede apostar en su caso, poniendo uno en su caso, y también es positivo que sí que ya introduce para el sector público la necesidad de autorización previa. Y ahí sí que es posible que haya que determinar que haya de ser una autoridad de carácter autónomo, no sé si independiente, pero autónomo, que sea especializada, etcétera. Bien, vamos a cambiar de bloque porque se nos va un poquito el tiempo y nos quedan 2 bloques, si no me equivoco, 2 o 3 bloques, y entonces pues vamos a cambiar